Listo. Comenzamos. Encontré el patito Juan. Encontré el patito Juan. En la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a echarle la... Comenzamos. Muy buenas tardes, buenos días. A continuación les voy a dar una pequeña unos pequeños tips en informática con cómo crear una carpeta nueva. Voy a exponerles un poco de lo aprendido en mi curso de informática. Con tu nueva carpeta debemos aplazar Control Shift y N ahí para crear una carpeta en el escritorio. A continuación, la carpeta. Y así les aparece la carpeta y le editan el nombre y todo les sale listo. También vamos a aprender a minimizar. Como podemos ver aquí, para minimizar aplastamos Control M. No, perdón, Windows M para minimizar la pantalla. Y de ahí también para ver el sistema de nuestra computadora podemos utilizar Windows E. Ya que de aquí vemos la pantalla que nos sale nuestro disco duro. Aquí tenemos que escoger la opción de equipo y dar clic derecho para propiedades. Y ahí nos va a salir las propiedades de nuestra computadora, como es la memoria RAM, el procesador, el tipo de sistema, la entrada táctil, configuración de nombre y dominio del grupo del trabajo del equipo y cuándo fue activado el Windows, el ID del Windows y todo lo que se relaciona a temas legales del equipo. También tengo unos tips que son en Word para hacer más ágil tu información. Como puede ser, para justificar un texto se utiliza Control J. Ahí vemos que ya está justificado el texto. Para hacer cursivas las letras podemos utilizar Control K. Vemos que ya está cursiva el texto o los textos. Para hacer negrita la letra podemos utilizar Control N. Y vemos que se ponen negritas las letras. Para mover de un lado al otro el texto, aplazamos Control Q. Podemos mover en una forma de un lado al otro sin justificar, por decir. Esos son los pequeños tips que hemos aprendido en el área de informática. A continuación va la presentación de todo lo que hemos aprendido. Bueno,
Eh, Mi nombre es Brian Eduardo Jaramillo Carrillo. Estudio en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Eh, Estoy cursando el Centro de Aplicación de Informáticas. Estoy en el módulo 1 y lo que yo he aprendido en este módulo 1 es una información básica de informática básica, procesador de texto, presentación y actualmente estoy cursando el primer semestre de medicina veterinaria. Ahora vamos con todo lo que yo he aprendido. Los componentes de un PC. Los componentes de un PC son muy simples y a la simple vista se puede notar cuál es un componente. El componente más cerca que tienes tú en tu ahorita mismo al ver este video es el cassette. El cassette tal vez no lo conozcas por ese nombre. Muy pocos sepan cómo se llama en verdad. Pero el cassette es todo lo que cubre la estructura metálica que alberga y protege el componente de la unidad de CPU. El CPU es todo lo que tiene adentro, que es el ventilador, la memoria RAM, algo que tú ya conoces, ¿no es cierto? Pero el cassette es todo lo que está afuera, todo lo que lo cubre, ya que sin ese cassette se podría dañar muy rápidamente tu PC, ya que eso podría entrarle aire con suciedad y eso generaría un daño para que dejase de funcionar tu PC. La placa madre tal vez tú hayas escuchado, perdón, es, es la placa principal del CPU. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Como puedes ver ahí en la imagen de la presentación, sale, sale, sale en las entradas que tiene la placa madre, ya que viene añadido a ella, que son para el USB, el HDMI, el cable de imagen, el cable de energía, para conectar el mouse, el teclado, los parlantes, el internet, etcétera, etcétera. De ahí va el CPU, el procesador del CPU, que es la unidad central de procesamiento. Es el hardware dentro de un ordenador de otro dispositivo programable. Y su trabajo es interpretar instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas, lógicas y externas. Es lo que hace procesar toda la información para que se pueda visualizar en la pantalla de nuestra computadora. El GPU o tarjeta gráfica, ya que muchos equipos no tienen esa tarjeta gráfica, ya que es un añadido al CPU. Es la unidad de procesamiento gráfico de operación coma flamante para aligerar cargas de trabajo del procesador central que tiene el CPU, ya que en estas aplicaciones sirve para los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. Como podemos ver ahí en la imagen, está como es una tarjeta gráfica que viene con su ventilador, ya que tiene una conexión aparte, hecha ahí adentro mismo en el cassette. La memoria RAM. La memoria RAM es de acceso aleatorio y se puede utilizar como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo y los programas y la mayor parte del software. Ahí guarda mucha información, información general del computador. Como podemos ver, este pedacito de aquí nomás es la memoria o la RAM, que contiene 4 chips.
El dispositivo de almacenamiento, también conocido como el disco duro, es el dispositivo de almacenamiento de datos de conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer y grabar datos de soporte del almacenamiento de datos temporales o permanentes. Muchos conocemos cuál es el disco duro. Ahí se guarda la gran parte de la información del sistema operativo, la información que nosotros guardamos en Word, en Point, las imágenes, descargas, videos, todo eso. Un refrigerador. Los CPU tienen un refrigerador o un chasis, como un auto también. Es un disipador que se utiliza para bajar la temperatura de los componentes electrónicos. Su función se basa en la ley del cero termodinámico, transferible el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso lo proporciona haciendo circular el aire, permite una eliminación más rápida del calor excedente que hay dentro del CPU. El PCU o fuente de alimentación. Muchos la conocen, es la unidad de la fuente de alimentación que convierte la energía que entra directa, la regula a bajos voltajes para que los componentes internos de la computadora no se dañen, ya que al entrar el voltaje directo de los enchufes es muy alto para ciertos componentes como son las memorias de dentro que tienen las computadoras. Las computadoras personales modernas utilizan universalmente fuentes de alimentación con ventiladores. Vamos a hablar del sistema operativo y cuáles son los más utilizados. Los sistemas operativos son un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora que permiten el funcionamiento de otros programas. Entre el sistema operativo más usado mundialmente podemos encontrar que son 3 sistemas operativos mundialmente que se pueden utilizar, pero se dividen o se clasifican evolutivamente. ¿Cuál es el Windows XP? Que se produjo en inicios del 2001, hace casi 20 años, y su último soporte de ese sistema operativo tuvo hasta el 8 de abril de 2014. Y las características de ese sistema operativo es que era una secuencia rápida para su tiempo, de inervación, y una capacidad del sistema operativo de desconectar un dispositivo externo, instalar nuevas aplicaciones y controlar sin necesidad de reiniciar el sistema del sistema que había en ese tiempo, y también una nueva interfaz de uso más fácil, incluyendo herramientas para el desarrollo de temas de escritorio, uso de varias cuentas que permitía al usuario guardar el estado actual de aplicaciones abiertas en su escritorio, permitía a otros usuarios que abran otra sesión sin perder esta información. A continuación, el Windows Vista. Windows Vista salió en el año 2007, su sucesor fue el Windows 7 en el año 2009. Windows Vista duró 2 años en el mercado como oficial. Su característica era la capacidad nativa para grabar DVD, que en esa época era muy rentable los DVD. Otra más era la carga de aplicación de un 15% más rápido que el Windows XP, gracias a la característica del Superfetch. Se reduce en un 50% la cantidad de veces que era necesario reiniciar el sistema después de las actualizaciones que se hacían. Era 50% más rápido. Al siguiente, el Windows 7, que es una de las grandes sistemas operativos. Este permite personalizar completamente el equipo a través de temas de ampliaciones configurables al gusto del usuario. Otros cambios de esta versión se hicieron en la calculadora, la barra lateral, el reproductor, las utilidades en 3D, incorporar el
Anytime on Grape, el cual ya venía incluido en la versión anterior, pero era más actualizado y era más simple y rápido. El Windows 8. El Windows 8 fue lanzado en el año 2012. Su característica fue las pantallas de inicio que tenían mucha diversidad y más amigable con el usuario, ya que se podía ver toda la información de la computadora, se podía escoger rápidamente. Era su menú también de Charms, que es muy fácil para buscar las cosas, los documentos, aplicaciones, etcétera, etcétera. También su internet, que fue cambiando, su navegación basada en esquinas, que podía subdividir las páginas para ver en diferentes lugares, la interfaz de contactos. También vamos a ver el Windows 10. El Windows 10 es el actual sistema operativo desarrollado por Microsoft como parte de su familia de sistemas operativos Windows. Fue oficialmente dado a conocer en septiembre de 2014. Su característica fue un nuevo explorador, ya que tuvo al Microsoft Edge, que concebía al operador de Cortana y reemplazar el antiguo Internet Explorer, ya que es un programa más liviano y rápido e individual que emula un poco el formato minimalista del Google de Churn. Compresión automática. La compresión automática para ahorrar el espacio del disco rígido o disco duro de Windows 10 viene programada para comprimir todos los archivos del sistema, apuntando a un mínimo de espacio de 1,5 GB o 32 bytes. El sistema operativo Linux. El sistema operativo Linux se puede instalar en casi cualquier plataforma, incluso en las que se consideran cerradas. Es favorito de muchos por la solidez, confiabilidad, seguridad que ofrece el usuario y sobre todo porque es gratis. Y aquí de este sistema operativo parten muchos sistemas operativos basados en Linux, incluyendo el Android, que es para móviles, entre otros. También vamos a ver el sistema operativo de Apple, que es el Mac, el sistema Mac. Ese es el sistema operativo de Apple. Con su última actualización o versión, el Mac OS Sierra. Es de fácil de usar, muy sólido, seguro. Es derivado del sistema operativo Unix. Su elegancia de ese sistema reside en una interfaz gráfica, intuitiva, la facilidad con que se realizan las operaciones y todo, ya que el sistema Mac se caracteriza por ser muy confiable y ser muy no le entra virus. ¿Qué es Microsoft Word? Microsoft Word es una aplicación que se usa para procesar o dar forma a manipular, guardar, imprimir, compartir documentos basado en texto. Microsoft Word es probablemente el procesador de palabras más popular en el planeta. Eso se debe a que es parte de la suite ofimática de Microsoft, que está instalada en más de 1 millardo de dispositivos en el mundo. De acuerdo a un estudio, cuando Word 1.0 para Windows fue lanzado en 1989, fue uno de los primeros procesadores de palabras que ofreció una interfaz de un sistema WYSIWYG. Y esta combinación facilitó el uso de presentaciones robustas, lo que hace el procesador de palabras favorito hoy en día en hogares y oficinas. ¿Para qué se usa el Microsoft Word? O Word, como normalmente lo decimos. Para crear diversas clases de documentos personales para negocios o escuelas. También se puede utilizar plantillas para crear lo siguiente, que es la cartas, un reporte o un ensayo que mandan muy seguido en el colegio, en escuela, universidad, propuestas, boletín informativo, folleto, catálogo, póster, volante, tarjeta postal, letrero, banner, currículo vitae, tarjeta de presentación, factura, recibo, empaque de producto, etiqueta de correspondencia para propósitos personales. También hay
de usos más personales, que son las invitaciones, tarjetas, etiquetas de regalo, tarjeta de receta, tarjeta de ubicación, certificados. Para todo eso sirve Word. Aquí podemos ver cómo es la pestaña principal de Word, que viene con una regla vertical y horizontal para acomodar bien el texto. Viene con portapapeles, una fuente que es para cambiar, editar las letras, el número, el qué modelo, para poner la cursiva, negrita, sobre línea. También vienen con edición de párrafos para poner números, letras, números romanos, etcétera. Hacer espaciados y ser espaciados de letras, de párrafos. El formato de texto del Word es, está comprendido entre dos marcas de párrafo. Normalmente las marcas de párrafo no se ven porque para hacerlas visibles hay que hacer clic en el icono marcado del párrafo para las pestañas en la pestaña inicio. Se inserta una marca de párrafo cuando se impulsa la tecla de retorno de carro o intro. Cuando estamos introduciendo texto y llegamos al final de una línea, automáticamente el texto continúa en la siguiente línea, pero no se inserta marca de párrafo. Al insertar una marca de párrafo, te toma las mismas características de un formato del párrafo anterior. Para cambiar las características del formato de un párrafo, basta con seleccionar su marca de párrafo y esa modificaría las características que queramos. Como podemos ver ahí, en cada párrafo del ejemplo se puede notar que existe un icono o una marca de párrafo. Párrafos y páginas. Los párrafos son una unidad dentro del documento Word que tiene sus propias características de formato. Pueden ser de diferentes de un párrafo a otro o de otras unidades más amplias son seleccionadas y eso lo veremos más adelante. Las marcas de párrafos contienen los códigos que definen el formato del párrafo en el que se encuentra. Manipula una marca de párrafo tiene consecuencias entre el formato que está de ese párrafo antes de borrar el texto. Eso convierte a ser visibles las marcas de párrafo para evitar borrar una marca de párrafo accidentalmente. Las características más importantes de un formato de párrafo son la alineación y la sangría, ya que ambas están disponibles en la pestaña de inicio. Podemos ver que aquí aparece la alineación para hacer una alineación correcta del párrafo, la sangría para poner tal vez un espacio para agregar una imagen en cierto lado, y el espaciado que es para hacerla más abierto el texto. El manejo de viñetas y numeración. Las viñetas son simplemente listas cuyos elementos están procediendo de un símbolo. Selecciona el bloque de texto correspondiente y pulsa el botón viñeta y observarás cómo se coloca un símbolo al comienzo de cada línea del texto seleccionado. Las numeraciones son las listas de los que usan símbolos como comienzo del párrafo, sino números correlativos. Las viñetas son estas figuras de aquí, como círculo, cuadrado, visto. Las numeraciones son una forma de hacer como un tipo lista, que aparece con los números directamente, o con las letras, o con los números romanos. El manejo de tablas e imágenes. Las tablas permiten organizar la información en filas, columnas y de esa forma pueden realizar operaciones de tratamientos sobre las filas y columnas, por ejemplo, obtener el valor medio de los datos de una columna o para ordenar una lista de nombres. En cambio, las imágenes decoran la información del documento, les da vida al contenido. Las imágenes son herramientas y como todas las herramientas son útiles como un método, según el método de uso. Aquí podemos tener un ejemplo de tablas. Para insertar tablas, aquí nomás lo escogemos y bajamos y no se puede insertar más de 8 tablas. Ahí tienes que insertar tabla con la parte de acá abajo. Para agregar imágenes, igual aquí está y
La opción es que puedes agregar imágenes directamente desde tu computadora o buscar en línea. Configuraciones de páginas, secciones. Configuración de la página se refiere a establecer parámetros que están involucrados como la impresión del documento. Estos parámetros pueden eh, entenderse como márgenes de orientación de la página, tamaño de papel, entre otras cosas. Las secciones son utilizadas por Word para diferenciar o separar ciertas partes del documento donde se gestionan propiedades diferentes en lo relativo a tamaños de orientación de hoja o diferentes contenidos de encabezado o pie de página. Aquí podemos ver cómo es la configuración de página, que se puede ajustar el margen, la orientación, el tamaño, las columnas que tiene. Y de aquí también aparecen los saltos, que son los saltos de página y los saltos de sección, que sirven para hacer un tipo, eh, una investigación científica, cuando se está haciendo una investigación científica o una investigación para un noticiero. La tabla de contenido. Una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y esta contiene los títulos de temas y subtemas que forman el documento. En esa tabla de contenido pueden contener o no el número de páginas que establece un enlace directo a los puntos de contenido de la tabla. Eso quiere decir que puedes poner directamente el número de página y poner el título y si das clic en ese título te aparecerá directamente en la página de esa información. Las ilustraciones. La tabla de ilustraciones es muy similar a la tabla de contenido. En ella podemos seleccionar el estilo de formato de la tabla, seleccionar si deseamos mostrar el número de página, alinearnos a la derecha o si preferimos utilizar hipervínculos en lugar de números de página. Es para poner el número de páginas en la parte inferior de abajo. Revisión y referencias bibliográficas o notas de pie. La revisión es una opción que comprueba la ortografía, la gramática del texto en el documento y nos ayuda a abrir el panel de tareas de referencia y buscar en materiales de referencias como diccionarios, enciclopedias, servicios de traducción y se puede utilizar para sugerir palabras con significados parecidos a las palabras seleccionadas o sirve para traducir el documento seleccionado a un idioma diferente. Aquí como tenemos el ejemplo, dice para ortografía y gramática y sinónimos o contar palabras. La referencia bibliográfica. Una referencia bibliográfica es el conjunto mínimo de datos que sirve para identificar o describir un documento o otro tipo de obra intelectual. Generalmente las referencias y las citas se usan en documentos académicos o su finalidad es soportar los argumentos. Y datos de ellos usados. Las referencias y las citas tienen varios propósitos de defender el contenido, demostrar la honestidad intelectual o evitar el plagio, atribuir el trabajo o ideas anteriores o no originales a las fuentes correctas para determinar independientemente si el material al que se hace referencia apoyo del argumento del autor y ayudar al lector a comprobar la validez del material que el autor ha utilizado. Como podemos ver aquí tenemos el ejemplo de dónde se ubica, que es en la barra de inicio y ahí tiene la administración de fuente, el estilo de la bibliografía que son más utilizados por las normas APA últimamente y la forma y la insertación de cita. Las notas de pie. Las notas de pie sirven para indicar la fuente de una cita o la referencia a una obra mencionada en el texto. A veces se utiliza para incluir un comentario breve y la nota siempre termina con un signo de puntuación, salvo cuando la figura dentro de cuadros gráficos o de estados financieros. Las notas son numeradas de manera consecutiva y el comienzo del final del texto. Como podemos ver, hay un ejemplo de las notas de pie, se encuentra en la barra de inicio mismo y vienen con la insertación de nota de pie, insertación de nota al final y la siguiente nota.
Restricción de ediciones. Es aquello que protege el documento de manera que no se puede modificar su contenido si no se sabe la contraseña adquirida. Para eso tenemos que estar en la barra de inicio, buscar en la parte superior donde dice revisar, damos clic en esa de ahí y de ahí vemos a la parte superior al último, restringir edición. Esto sirve más es para cuando son artículos científicos que no necesitan o no deben ser editados por otros. Aquí pones tu permitir, le das clic, sin cambio solo lectura para un modo de lectura y aquí te aparece para qué grupos quieres hablarlos, pero claro, siempre va a ser solo lectura y aplicar la protección, pero ahí tienes que añadir una contraseña. Y es opcional también, o si es que no la desea. Protección de documentos. La protección de documentos nos puede ayudar a impedir que los usuarios no autorizados abren o modifiquen el documento, incluso si tienen la contraseña para abrirlo. Ya que aquí podemos proteger, para hacer este paso, tenemos que estar en la pantalla de inicio, buscar donde dice archivo, darle clic, ahí nos aparecerá una página como esta, con una columna, y damos en información, de ahí de información escogemos proteger documento, y ahí nos pone proteger documento con contraseña, y de ahí nomás tenemos que añadir la contraseña que nosotros querramos. Y obviamente pones aceptar y de ahí puedes salir del documento y volver a entrar y te pedirá la contraseña y no te aparecerá la información hasta que dé validez a la contraseña. La presentación es básica y manipulación del texto. La presentación básica en PowerPoint es una colección de diapositivas individuales que contiene datos sobre un tema y que se reproduce en un orden determinado. Este tipo de presentación digitales se utiliza en lanzamiento de marcas corporativas, presentación de productos, informes financieros o en las aulas de clase, que últimamente se está utilizando mucho. Manipulación de texto. Consiste en modificar la estructura del documento moviendo, copiando, eliminando información o aplicando a formato, tamaño, tipo, color de letra, con la herramienta que tenemos a nuestra disposición. Aquí podemos ver cómo es la pantalla de inicio de PowerPoint, que tiene aquí las diapositivas. En la barra de inicio tiene portapapel, fuente, igualmente como Word, para editar los números de letras, qué modelo se elige, color, negrita, curva. Párrafos también para poner o editar los párrafos según las líneas, poniéndole número. También dibujos. Dentro de estos dibujos se puede poner textos. De esas figuras se puede poner textos para hacer más llamativo la presentación de las diapositivas. El diseño de diapositivas, presentación y control de transición. El diseño de diapositivas contiene cuadros que forman posicionamiento, marcados de posición para todo el contenido que aparece en una diapositiva. Los marcadores de posición son los contenedores de líneas de punto en los diseños del dispositivo. Contienen contenido como título, imágenes, texto del cuerpo, tablas, gráficos imágenes prediseñadas, videos y sonido. Los diseños de las diapositivas también contienen colores, las fuentes, los defectos y el fondo de una diapositiva. Aquí podemos ver el ejemplo del diseño de diapositivas, ya que al ser mi sistema operativo un poco antiguo, que es el Windows 7, no tengo muchos tipos de diseños, pero ahí salen los que tengo. La presentación. Una presentación en PowerPoint es algo importante, ya que es la colección de las diapositivas individuales y contienen datos sobre los temas que se expongan y se reproducen en un orden que determine el expositor.
Y este tipo de presentaciones se utilizan en lanzamientos de alimentos, en lanzamientos de programas. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es. Se encuentra en la barra de inicio mismo, ahí dice presentación con diapositivas y aquí podemos hacer la edición de las diapositivas un poco y la presentación en forma de video como ahora lo están viendo. El control de la transición. Las transiciones son efectos de movimientos que se ven a medida que avanza entre la diapositiva y otra diapositiva. Y hay muchas para elegir, ya que cada una de ellas permite controlar la velocidad o añadir sonido a las diapositivas. Como podemos ver, aquí hay un ejemplo de las transiciones que tengo yo en mi computador, que son algunas que se puede utilizar totalmente gratis. Esto ha sido todo en cuanto a mi presentación. Espero que tengan un excelente día. Muchas gracias.